A los 70 me di cuenta de que no era yo quien tenía mis cosas. Eran mis cosas las que tenían mi agenda, mi dinero y mi estado de ánimo. Entré en esta década, en mis 70, viviendo exactamente como si aún tuviera 50. Tenía una vivienda mucho más grande de lo que realmente necesitaba en mi día a día. Tenía trasteros, armarios y rincones llenos de cosas que guardaba con la excusa de que serían útiles algún día. Tenía electrodomésticos duplicados porque, bueno, uno nunca sabe. Tenía muebles heredados pesados que casi nunca usaba, materiales antiguos de cuando trabajaba activamente, cajas y cajas de equipo de hobbies que hace años, literalmente años, que no tocaba. Y claro, tenía todos los costes recurrentes ligados a mantener todo eso. Yo me decía a mí misma frente al espejo que era una mujer previsora. Me decía que era responsable. Pero si soy completamente honesta contigo, en realidad solo estaba posponiendo decisiones. Estaba atrapada entre dos miedos muy profundos que casi no me atrevía a decir en voz alta. Por un lado, el miedo lógico y práctico a quedarme sin dinero. Y por otro, el miedo emocional a convertirme en alguien que renuncia a partes de su vida. Cada objeto que miraba en mi casa parecía hacerme una pregunta dolorosa. Yo miraba una caja de recuerdos o una herramienta vieja y sentía que el objeto me preguntaba: ¿lo sueltas por sabiduría, porque has crecido, o lo sueltas por declive, porque ya no puedes? Entendía perfectamente la lógica financiera de reducir gastos. Claro que la entendía, pero emocionalmente, físicamente, se sentía como si estuviera borrando capítulos enteros de mí misma, hasta que llegó un punto de quiebre. Fue una tarde cualquiera, de entre semana, una de esas tardes grises donde la casa está en completo silencio. Fui a abrir un armario en el pasillo para arreglar una pequeña fuga de agua, una tontería de mantenimiento. Y ahí, escondidas en la oscuridad del fondo del armario, encontré 3 unidades exactamente iguales, sin abrir, del mismo producto de limpieza. Las había comprado por si acaso. Esa misma semana, solo unos días antes, había pagado la reparación de un aparato que casi no usaba, y te juro que ni siquiera recordaba la última vez que ese aparato había mejorado mi vida de alguna forma real. Me quedé ahí, de pie frente al armario abierto, mirando esas botellas, y ahí lo entendí. Entendí que mi casa se había convertido en un almacén de ansiedad, y lo que es peor, yo estaba financiando esa ansiedad de mi propio bolsillo cada maldito mes. El problema, y esto es algo que me costó mucho ver, no es tener demasiadas cosas. El problema es tener demasiadas obligaciones disfrazadas de cosas. Te pongo un ejemplo. Un sábado por la mañana. Yo tenía planeado salir, tomarme un café tranquila, disfrutar del día. Pero en lugar de eso, me vi pasando 3 horas enteras, 3 horas, moviendo cajas pesadas llenas de polvo en el salón y en el trastero. ¿Para qué? Para encontrar un solo documento. Muebles que nadie usaba en meses me estorbaban el paso. Equipo de oficina antiguo que me negaba a tirar. Objetos decorativos que, si lo piensas, solo servían para exigir que los limpiara y los recolocara sin parar. Acabé esa mañana cansada, acabé irritada, me dolía la espalda. Y lo peor de todo, me quedé sin hacer lo que de verdad me importaba ese día, que era tomarme mi café y respirar. Leí a un investigador, Barry Schwartz, que escribió un libro llamado La paradoja de la elección. Él explica con datos duros que el exceso de opciones y de decisiones que dejamos sin cerrar nos aumenta el estrés y la fatiga de una forma brutal. Y tiene toda la razón. Si tu casa te parece una lista eterna de tareas pendientes, en vez de un refugio al que llegar a descansar, quiero que sepas que no es pereza. No es que estés fallando, es un patrón común de sobrecarga.
Tus cosas te están exigiendo una energía que ya no quieres darles. Y claro, cuando empezamos a ver nuestras pertenencias como obligaciones, como pequeñas deudas de energía, la siguiente pregunta cae por su propio peso. Es una pregunta práctica. ¿Dónde diablos está la fuga de dinero? Porque la presión financiera después de los 70, la mayoría de las veces, suele ser un problema de mantenimiento, no solo un problema de ingresos. Me senté en la mesa de la cocina, tomé un papel, un bolígrafo y apunté absolutamente todos mis gastos mensuales. Fui marcando con un círculo todo lo que estaba directamente ligado a mantener objetos, las reparaciones, el coste del trastero, los litros y litros de productos de limpieza especial, los extras del seguro del hogar, las suscripciones de cosas que, siendo sincera, casi no encendía, las piezas de recambio. Cuando sumé todo eso, me di cuenta de que en un solo mes había pagado un montón de dinero por mantener objetos que había tocado menos de una vez. El impacto no fue una cifra gigantesca que me llevara a la bancarrota en un día. No, fue el arrastre acumulado. Era como un grifo goteando lentamente en mi cuenta bancaria. Hay informes de la OCDE sobre hogares envejecidos que destacan exactamente esto. Dicen que la gestión del gasto y la eficiencia de la vivienda son las claves de la resiliencia financiera en nuestra etapa de la vida. Así que mira, si alguna vez te sientas a fin de mes y piensas, en teoría el dinero me debería llegar, en teoría estoy bien, pero me sigo sintiendo ahogada, escúchame. Probablemente estás sufriendo ese arrastre de mantenimiento acumulado. No estás loca, el peso es real. Pero, y aquí viene la parte dura, ver la fuga de dinero es una cosa, cerrarla exige decisiones que duelen, decisiones emocionalmente muy difíciles, porque el apego sentimental es real, es muy real. Yo tenía un cajón en mi dormitorio, todos tenemos ese cajón. El mío estaba lleno de cartas antiguas con los bordes amarillentos, mapas de viajes de hace 20 años, acreditaciones de trabajos pasados, fotos preciosas, todo eso mezclado absurdamente con cables sueltos que no sabía de qué eran y garantías de electrodomésticos caducadas hace una década. Y yo no lo tocaba. No lo tocaba porque temía que ordenar ese cajón, que tirar algo de ahí, fuera una falta de respeto a mi propio pasado. Sentía que si tiraba el mapa, borraba el viaje. Si soltarte suena a traición, te entiendo perfectamente. Estás intentando proteger tu historia. Y ese instinto, ese deseo de cuidar quien fuiste, merece todo el respeto del mundo. Pero me di cuenta de que guardar basura junto a mis recuerdos no honraba mi pasado. Así que dediqué una tarde entera solo a eso. Me preparé un té, me senté en la cama y elegí una sola caja, pequeña, para los recuerdos de verdad. Digitalicé las fotos más importantes y lo que más me ayudó, escribí notas breves en un cuaderno sobre por qué importaba cada pieza que decidía guardar. Los expertos en memoria autobiográfica, como Martin Conway, sostienen algo precioso. Dicen que el significado de nuestra vida se mantiene en el relato que hacemos de ella, no en la posesión física del objeto. Al final de esa tarde, conservé el significado puro de mi vida. Solté un volumen inmenso de papel inútil y para mi sorpresa sentí muchísima menos culpa de la que esperaba. Respetar la memoria ayuda mucho, pero aún queda el gran monstruo en la habitación, la gran excusa que todos usamos, la pregunta eterna, ¿y si lo necesito más adelante? Yo guardaba utensilios de cocina duplicados que ocupaban cajones enteros. Guardaba electrónica vieja de repuesto por si la nueva fallaba. Enseres antiguos para emergencias que, seamos sinceros, casi nunca llegaban. Guardar cosas por si acaso suele ser gestión del miedo, no gestión del riesgo. Es nuestra mente intentando darnos una falsa sensación de control. Apliqué una regla muy estricta conmigo misma. Me dije,
Si este objeto se puede pedir prestado a un vecino, si se puede alquilar fácilmente, si lo puedo reemplazar a un precio razonable en una tienda cercana, o si simplemente no lo he usado en los últimos 2 años, entonces no merece ocupar un espacio permanente en mi casa y en mi mente. Hay psicólogos como Kahneman y Tversky que hablan de la teoría de la perspectiva. Ellos explican por qué los seres humanos sobredimensionamos las pérdidas potenciales. Sufrimos más por pensar que podemos perder algo útil que la alegría que nos daría ganar algo nuevo. Por eso retenemos activos de tan bajo valor. Y te lo digo de corazón. Si tu mente salta inmediatamente al peor escenario posible cuando intentas tirar un cable viejo, es un reflejo protector normal, especialmente con toda la incertidumbre que sentimos asociada a hacernos mayores. Pero, ¿sabes cuál fue la consecuencia real de soltar esos por si acasos? Que hubo poquísimas emergencias reales, casi ninguna, y cuando apareció alguna, la resolví muchísimo más rápido y con menos estrés que cuando acumulaba trastos durante años buscando una seguridad que no existía. Cuando por fin logras nombrar ese miedo, el proceso puede pasar del caos emocional al método, porque un buen proceso de reducción es un sistema, no un estado de ánimo. Si esperas a tener ganas de limpiar toda la casa, no lo harás nunca. Yo hice un plan de 90 días. Me puse reglas estrictas pero amables. Dividí la casa en zonas diminutas. No decía, hoy hago la cocina. Decía, hoy hago esta balda. Hoy hago este cajón. 4 días a la semana, sesiones cronometradas de 45 minutos. Ni un minuto más. Y usaba 4 etiquetas para todo. Conservar, vender, donar y duda. La caja de duda fue mi salvavidas. Todo lo que me paralizaba iba ahí, con un plazo de 30 días. Si en 30 días no lo había buscado, se iba. Otra regla, vender primero solo lo que tenía reventa clara y rápida. Electrónica, herramientas buenas, muebles específicos, y donar muy rápido lo práctico, en vez de crear esos montones eternos en la esquina de la habitación, de quizá lo venda después en internet, que se quedan ahí meses mirándote y haciéndote sentir culpable. Y por supuesto, la regla de oro. Una entrada, una salida. Si compro algo nuevo, algo viejo se va. La investigación sobre cómo logramos nuestras metas, lo que llaman intención de implementación, de Peter Goldwitzer, demuestra que los planes concretos de si pasa X, hago Y, aumentan muchísimo la probabilidad de que hagamos las cosas frente a las intenciones vagas de debería ordenar más. Así que te digo esto, si has empezado a ordenar y has parado muchas veces, si te has rendido a la mitad del salón, normalmente no te falta disciplina. Quítate esa culpa. Lo que te falta es un diseño de proceso. La estructura libera espacio físico, sí, pero yo sé que lo que realmente te estás preguntando es, ¿esto mejora de verdad la calidad de vida? ¿Vale la pena el esfuerzo? Te cuento lo que me pasó. Tras vender los objetos grandes que no usaba y despejar las estancias clave de la casa, mis mañanas cambiaron por completo. El mayor retorno no fue el dinero de las ventas, aunque el colchón financiero ayudó. El mayor retorno fue psicológico, fue apagar el ruido. Antes yo me levantaba, caminaba hacia la cocina y mis ojos escaneaban automáticamente el desorden. Un mueble que estorbaba, una pila de revistas, una caja de herramientas fuera de sitio. Me sentía atrasada en mis tareas antes siquiera de prepararme el desayuno. Ahora me levanto y puedo sentarme en calma. Puedo prepararme el café, planificar el día y hacer una sola cosa con sentido, sin interrupciones visuales. Menos estrés de fondo. Duermo mejor. Tengo más energía social porque mi casa ya no me la roba.
Los expertos en psicología ambiental relacionan directamente los entornos saturados de objetos con un mayor estrés y un menor control atencional. Nuestro cerebro no descansa si nuestros ojos ven tareas pendientes. Por eso, si algún día empiezas a despejar una habitación y de repente te emocionas inesperadamente o te pones a llorar sin saber muy bien por qué, es normal. Acéptalo. No solo estás moviendo objetos de madera y plástico, estás renegociando tu propia identidad. Y mira, te voy a ser 100% honesta. Esto no es un cuento de hadas donde un día despiertas y eres una persona perfecta y minimalista. Yo no lo soy. Mi proceso no fue perfecto. Aún hoy sigo dudando con algunos objetos sentimentales. Algunas cosas que vendí con mucho esfuerzo me dieron mucho menos dinero del esperado y me dio rabia. Algunos días, de repente, sentí arrepentimiento por haber dado algo. Yo sigo revisando lo que conservo cada pocos meses. Todavía, hoy en día, detecto en mí ese impulso de guardar objetos de identidad para sentirme segura. Pero la diferencia, la gran diferencia, es que ahora trato ese impulso como una señal de advertencia. Es una señal para parar, respirar y preguntarme de qué tengo miedo realmente. Ya no es una orden para acumular, porque ese cambio de identidad es el verdadero final de esta historia. Soltar después de los 70 no encoge tu vida, no te hace más pequeña, la edita. La edita para darle muchísima más profundidad. Yo no terminé con una casa vacía y fría, parecida a un hospital. Terminé con una casa alineada, por fin, con mis prioridades actuales. Terminé con una casa donde me puedo mover mejor, donde tengo menos gastos, muchísimas menos reparaciones y sobre todo más espacio físico y mental para conversar con mis amigos, para leer un buen libro, para caminar y para descansar de verdad. Me sentí menos gestora de objetos y más dueña de mi tiempo. Los grandes modelos médicos y psicológicos de envejecimiento exitoso, como el enfoque de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, priorizan exactamente esto: la función, la participación en la vida y la autonomía muy por encima de la acumulación. Si una parte de ti, en el fondo, teme que deshacerte de tus cosas sea ser menos, no estás sola. Yo sentí ese mismo terror, pero quiero decirte que muchas personas descubrimos exactamente lo contrario. Descubrimos que debajo de todas esas cosas estábamos nosotras, esperando salir. Es como llevar una mochila llena de piedras por un camino que naturalmente ya se ha vuelto más empinado con la edad. Cada piedra que llevas en esa mochila la justificas por separado. Esta es por si llueve, esta es por recuerdo, esta costó cara, pero juntas te están drenando la fuerza para caminar. Soltar no es abandonar el camino, es elegir qué peso merece realmente la pena cargar en este siguiente tramo de tu vida. La pregunta no es ¿cuánto puedo conservar? La pregunta que te define hoy es ¿qué tipo de días quiero vivir a partir de ahora? Después de los 70, la libertad no es tener más opciones. La libertad es necesitar menos peso para poder vivir un buen día. Me encantaría saber si esto que te cuento hoy hace sentido para ti, si resuena con lo que estás viviendo. Me encantaría que me contaras ahí abajo en los comentarios. Si tu casa tuviera que reflejar la vida que realmente vives este mes, hoy, ¿qué sería lo primero que soltarías? ¿Cuál es esa piedra en tu mochila? Y si este tipo de conversaciones honestas, de igual a igual, te interesan, quédate por aquí, porque tenemos mucho de qué hablar y queda mucho, mucho camino por delante.